quiero hablar particularmente hoy de los hijos con herencia. Para algunos quizá ese término herencia no es importante, pero sabe que del punto de vista de Dios la herencia es muy importante. Y aunque la Escritura dice que cuando se repartieron tierras en el pueblo de Israel, dice que a los levitas no se les dio tierra, pero ¿para qué querían tierra si su heredad era Jehová de los ejércitos, verdad? O sea que sí tuvieron herencia, sí tuvieron heredad, solo que la heredad de ellos no era material, no era un territorio, pero tenían al que es dueño de todas las cosas, así es que siempre hubo herencia. Y sí creo que para Dios es importante la herencia, sea la genética o la herencia biológica de un padre a un hijo, como también los legados que dejamos a los hijos, la herencia que se deja a los hijos. Y no estoy hablando particularmente de una herencia material o financiera, aunque eso lo incluye. Yo creo que hay una herencia o un legado que es todavía más determinante, más importante y que es perecedero, ¿verdad? Porque lo que usted siembra en el espíritu de sus hijos y a su vez sus hijos en los hijos de sus hijos será una herencia para siempre jamás, y las generaciones contarán de ello, ¿verdad? Tal es así que la Biblia todavía cuando menciona a Timoteo habla de su madre Eunice y de su abuela Loida. Así es que yo espero, ¿verdad?, que cuando Ima esté predicando diga y mi abuela Emma y mi abuela Iona, o sea, es parte de la herencia de ellos, ¿verdad? Y nosotros no debemos de menospreciar ese puntito. Así es que yo voy a hablarle de los hijos con herencia, pero en primer lugar yo quiero hablar del Hijo con H mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañe al Evangelio según Juan en el capítulo 17. Gloria a Dios. Juan 17. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. ¿Estamos listos? Ok, bien. Sí, dígame. Ok. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, está hablando del Hijo, o sea, de sí mismo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quiénes le da vida eterna el Hijo? A todos los que el Padre le dio. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, el Señor Jesús ya se está despidiendo porque sabe que va a ser crucificado y está terminando la obra. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le estoy leyendo todos los versos del 1 al 5 para que usted comprenda el contexto, el momento en el cual estamos hablando. Pero en lo que quiero centrarme en esta escritura en particular es en establecer un fundamento, que Jesucristo, aunque era el Hijo, no fue posterior al Padre. Estoy hablando del punto de vista de Jesucristo como Dios. Quiero repetir algo que he dicho muchas veces, que Jesucristo era todo Dios y todo hombre. Él vivía en dos dimensiones o dos naturalezas. Después vamos a hablar de Cristo como hombre, pero Cristo como Dios no es que fue después del Padre, aunque nosotros decimos el Padre y el Hijo, y nuestra tendencia lógica sería pensar primero fue el Padre y después vino el Hijo. No, como Dios, ellos coexistieron siempre, estuvieron, están y estarán siempre juntos, siempre estuvieron, dice,
como estuve al lado tuyo, con la gloria que me diste antes que el mundo fuese. O sea, necesito que quedemos claros en que el Señor Jesucristo, el Hijo, como la palabra eterna, siempre estuvo junto al Padre o con el Padre, que ambos participaron de toda la gloria. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue enviado a la tierra, dice que Él se despojó de toda deidad. Él ya tenía antes un lugar con el Padre, tenían la misma gloria, la misma dimensión, la misma deidad, el mismo poder, la misma autoridad, la misma capacidad, pero cuando Jesús vino a la tierra es otra cosa. Pero necesito que entendamos que el Padre y el Hijo, como Dios, son eternos y siempre estuvieron. ¿De acuerdo? Porque es importante que esto nos quede claro antes de comenzar con lo que sigue. Así es que Él tuvo la gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Ok, ¿cómo es que entonces la Escritura nos dice que Jesucristo fue engendrado? Entonces ahí vamos a hablar de Cristo como hombre. Como Dios siempre fue, como hombre tuvo un principio. Vaya a Salmos 2, verso 7. Salmos 2, 7 es una escritura muy conocida para nosotros, pero que nos va a arrojar luz en este aspecto de que Cristo como hombre tuvo un principio, como Dios es eterno. Salmos 2:7. Esta escritura, el salmista está hablando proféticamente como si él fuera Jesús o Jesucristo. Él se está poniendo en la posición de Jesucristo, como lo hacen todos los profetas que de alguna manera recibieron algo que luego fue escrito en la Biblia. Esta escritura también nosotros la hemos aplicado a nosotros cuando ya hemos nacido de nuevo y Cristo vive en nosotros. Dice Salmo 7: yo publicaré el decreto. Quiero que sepa que un decreto es algo que no puede ser abrogado. Un decreto no puede ser erradicado, no puede ser eliminado, no puede ser revertido. Un decreto tiene un poder y una autoridad para siempre. Entonces, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Póngase usted que es Jesucristo hablando. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando aquí dice mi hijo eres tú, la palabra que se usa en hebreo es ben, B labial en, y esto quiere decir el nombre de una familia o una descendencia. Entonces, Cristo, como Dios es eterno, pero como hombre tuvo un día de engendramiento. Aquí el salmista proféticamente se está posicionando en el día en que el Espíritu Santo vino sobre esta mujer especial llamada María y fue engendrado por obra del Espíritu Santo el Señor Jesucristo en el vientre de esta mujer, para que él tuviera un cuerpo biológico, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de hombre humano, para que pudiera venir con legalidad a la tierra. O sea, él es eterno, pero en este ámbito natural él fue engendrado un día, y a eso se refiere Salmos 2:7. Ahora dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y como el título de la enseñanza esta mañana es hijos con herencia, quiero que usted observe el énfasis que se hace en esta escritura de que lo que él pida le será dado. Pero específicamente el Padre le está diciendo qué es lo que quiere que le pida. Le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, en otras palabras, el Padre ya lo está alineando. Pídeme porque yo ya tengo determinado que te daré como herencia las naciones. Pídeme las que te las daré. O sea, pídeme, pero ya le dice qué es lo que le va a pedir, ¿verdad? Es como que usted le dijera a un hijo: pídeme el carro tal y tal, porque ya lo tengo yo determinado para ti. Entonces, la herencia del Señor Jesucristo como hijo son las naciones de la tierra. Ahora, él las hereda o las hereda de parte del Padre, pero ¿para qué?
para quebrantarlos con vara de hierro. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de los reinos de la tierra, de lo que cantábamos hace un rato, que los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Señor y Cristo. O sea, cuando hablamos de naciones, hablamos de individuos, no hablamos de tierra. La tierra es el lugar donde los individuos fueron a vivir, pero naciones tiene que ver con nacidos. Entonces estamos hablando de personas, de individuos. Pídeme, te daré por herencia las naciones, es decir, todos los nacidos en cualquier parte, con cualquier lengua, con cualquier idioma, no importa, no va a haber diferencia. Tú eres el que va a reinar sobre todas las naciones. Los vas a desmenuzar, los vas a quebrantar. ¿Por qué? Porque está hablando de los reinos de la tierra que no han conocido al Rey Todopoderoso. La herencia del Señor Jesucristo son las naciones, pero para que se conviertan al Rey y que establezcan al Rey Todopoderoso y que todas las naciones vengan a adorar al Señor. Si no hubiese sido por Jesucristo, si no hubiese sido por el Hijo, no se podría cumplir el propósito de Dios, el propósito del Padre, de que todos los habitantes de la tierra, todas las naciones de la tierra adoren al Dios Todopoderoso. Tenía que ser a través de Jesucristo, a través del Hijo, porque Él vino a reconectarnos con el Padre. Él vino a reconciliarnos con el Padre, y a través de Cristo entonces las naciones pueden volverse al que es dueño de todas las naciones. Ahora vamos a leer ya en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, verso 28. Vamos a leer el momento en que Cristo es engendrado por el Espíritu Santo. Quiero que ponga atención que es el Espíritu Santo el que engendra al Hijo o a Jesús en el vientre de María. Es importante porque luego vemos al Espíritu Santo también al final o al intermedio de la historia, porque el final todavía no lo hemos vivido, ¿verdad? Pero entonces en Lucas 1 vemos que un ángel llega para darle la noticia a María. Esto, si usted lee anteriormente, se dará cuenta que esto ocurrió exactamente 6 meses después de que el ángel le anuncia o queda embarazada Elizabeth. O sea que Juan era 6 meses mayor. Entonces en el verso 28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, o sea María, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note que cuando dice un hijo está con minúscula, pero cuando dice que será llamado Hijo del Altísimo está con mayúscula. O sea, María tendría un hijo terrenal, pero sería llamado Hijo del Altísimo porque era todo Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerda cuando fue profetizado que Salomón subiría al trono? Cuando estaban inaugurando el templo, se dijo que su reino no tendría fin, pero estaba hablando de la descendencia de David y obviamente estaba hablando del Señor Jesucristo. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, quiero que ponga mucha atención: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién le iba a cubrir? El poder del Altísimo. No dice solo el Altísimo, hace un énfasis que es el
poder del Altísimo te cubrirá. El poder tiene mucho que ver en el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. No podemos dejar a un lado el poder, porque a veces hablamos del Espíritu Santo, pero aun cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, decía: yo vine a ustedes con la manifestación del Espíritu Santo y de poder. O sea que hay algo ahí diferente o aparte, como que podemos tener el Espíritu Santo, pero se necesita la manifestación del poder. Entonces dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Podemos decir con su unción, porque cuando se dijo que la sombra de Pedro sanaba, se hablaba de la unción de Pedro. Así es que te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el cumplimiento de Salmos 2:7, o sea, el momento en que, o se anuncia el momento del engendramiento por el Espíritu Santo del esperma divino, la espora divina, por la esencia, la genética de Dios en el vientre de María, para dar a luz al Señor Jesucristo, todo Dios y todo hombre, pero que vino a ser el Hijo del hombre o el Hijo del Dios Todopoderoso. Entonces, como le dije, esto nos conecta con lo que ayer el profeta Oscar hablaba, y vemos que fue engendrado Jesús. Hubo un engendramiento, pero para que naciera como hombre. Quiero mencionarle que en hebreo hay una sola palabra que se traduce hijo, que es Ben, ¿verdad? Ben Gurión, ¿ves? Hijo de Gurión. Todo Ben quiere decir hijo de. Y en griego tenemos tres palabras que se traducen hijo, y es importante tomar esto en cuenta, porque cuando usted está leyendo las escrituras tiene que saber a qué clase de hijo o a qué condición de hijo se está refiriendo. Le voy a mencionar las tres palabras. Una es huios, H-U-I-O-S, que es la que encontramos en lo que acabamos de leer, Lucas 1, del 31 al 32, cuando dice: y darás a luz un hijo, y luego que dice Hijo del Altísimo, la palabra que se usa es huios, y quiere decir descendencia legítima. Tiene que ver con un progenitor. Y de hecho, en inglés sí se hace la diferencia. En español llamamos hijos, sea huios o sea tecnón, pero en inglés hace la diferencia. Cuando se usa huios se traduce sons, pero cuando se usa tecnón se traduce children. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, the sons of God, están usando huios, pero cuando dicen the children of Israel es cuando se usa tecnón. En español es lo mismo, hijo, pero hay una diferencia. Entonces, otro momento en que se usa huios es Mateo 5:9, que es muy sencillo, se lo voy a leer. Dice: bienaventurados, o yo digo bendecidos en vez de bienaventurados, ya sabe por qué, ¿verdad? Porque bienaventurados lo usan los griegos porque tiene que ver con la diosa Ventura o la diosa Fortuna. Entonces mejor decimos bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que estamos hablando de una condición legal de un progenitor y un hijo, y los pacificadores tienen esta naturaleza porque indica que tienen la naturaleza del Padre, que es un pacificador, o la naturaleza de Cristo, que es un pacificador. Él vino para hacer la paz con todos. Él vino para reconciliar en primer lugar a la humanidad con el Padre Dios. Entonces, huios pues son hijos maduros, considerados legalmente descendientes del Padre. Pero tecnón usted lo puede traducir como niños, y se encuentra, por ejemplo, en Juan 1:12, y yo lo tengo por aquí, que se lo voy a leer. Y hay otra palabra en griego que se usa para hijos, que es paidión. Paidión se traduce como un muchacho cualquiera, y hay por ahí un ejemplo, pero ahora le voy a leer en Juan 1 del 10 al 13, que aquí se usa el término tecnón, que es como children, como muchachos, pero no está estableciendo el término legal o la condición legal de hijos. Ok, dice Juan, voy a leerle desde el verso 10 del capítulo 1. En el mundo estaba,
Estamos hablando de Jesucristo. Y el mundo por Él fue hecho. ¿Por qué fue hecho por Él? Porque fue por el poder creativo de la palabra que se hizo el mundo. Y Cristo es la palabra eterna, porque en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces el mundo fue hecho por Él, por la palabra. Pero el mundo no le conoció o no le recibió, es lo mismo. A lo suyo vino, o sea, a hacer lo que le incumbía, le correspondía, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Usted puede sustituir potestad por el término autoridad delegada. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que a los que creen en su nombre los hizo hijos de Dios, sino que les entregó la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante que aquí dice de ser hechos, o sea que hay un proceso que tiene que mediar, ¿verdad? Ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está aclarando que hay un engendramiento espiritual que tiene que ver con el nuevo nacimiento. O sea, no está hablando de personas que son engendradas fisiológicamente o biológicamente. Está hablando de un engendramiento espiritual, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino que por la voluntad de Dios. Por ejemplo, y obviamente se refiere al nuevo nacimiento, que es algo que lo produce el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo vino sobre María y su sombra le cubrió y fue engendrado Jesucristo, el Hijo de Dios, de igual manera, para que haya un nuevo nacimiento en nosotros, que haya un cambio de naturaleza en nosotros, tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros. No hay otra manera de nacer de nuevo si no es por la intervención del Espíritu Santo. Un pastor no puede hacer nacer de nuevo a alguien, a una oveja. Tiene que ser el Espíritu Santo. Un pastor, un predicador, un evangelista puede predicar con mucha unción, puede exponer la palabra de Dios, pero no necesariamente todos van a nacer de nuevo porque él predicó ungidamente, porque no tiene que ver con la condición o con la unción del que predica, tiene que ver con el tiempo asignado de Dios para que alguien nazca de nuevo. Hay gente que ha sido expuesto a campañas milagrosas, a predicadores excelentes, a gente súper ungida, y sin embargo no pasa nada. Están distraídos, le entra por un oído, le sale por el otro, como que no es con ellos. Salió y como que oyó llover y le preguntan ¿y qué tal? Y digo, estuvo bonito, pero no pasó nada. Y hay otros que están brincando así casi hasta el techo porque ese fue su día de cambio, su día de transformación, su día de obtener otra naturaleza, porque ese era el tiempo, ese era el día que el Espíritu Santo había determinado para que esa persona naciera de nuevo. Y esto lo digo también para aquellos que predican el evangelio. No se sientan frustrados, porque no depende de que ustedes predicaron mal o bien el hecho de que alguien nazca de nuevo. Depende de la mera voluntad del Padre, de la mera voluntad de Dios. Depende de la intervención del Espíritu Santo. Usted cumpla con su responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, pero el tiempo es de Dios, no es suyo. Es cuando el Espíritu Santo dice, es cuando Él determina, es cuando Él dice sea la luz y la luz será hecha. No depende de usted. Y también cuando usted predique y todos se conviertan, tampoco crean que es crea usted que es porque usted es un tremendo predicador, ¿verdad? Qué bárbaro todo. Tiene que ver con el Espíritu Santo. No tiene que ver con nosotros. Nuestra responsabilidad es dar el evangelio, pero tiene que ver con la intervención del Espíritu Santo. Ahora, quiero que vea que aquí lo que estamos hablando en Juan 1 del 10 al 13, estos son hijos de Dios, engendrados por Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, pero necesitan pasar un proceso para llegar a ser hijos maduros, de los cuales nos habla la Escritura. Ser hijos maduros que son herederos.
porque para ser un heredero en acción, usted puede ser un heredero en potencia, pero para usted poder ser un heredero que ya acciona y que ya usa la herencia, necesita ser maduro. En Israel esto se entiende mucho más fácil, porque en la cultura de ellos inclusive hay una adopción de hijos, que no es como aquí en el mundo occidental se ve. Aquí la adopción tiene que ver con que una pareja decide tomar a un niño que no tenía padres y lo adoptan legalmente como su hijo. En el mundo oriental es diferente. El concepto de adopción en Israel tiene que ver con que un hijo que ya es legalmente un hijo demuestra que ya es maduro y que tiene toda la capacidad para administrar la herencia de su padre. Y cuando demuestra que tiene la capacidad para administrar la herencia de su padre, que normalmente la edad es la de 30 años. ¿Y por qué? Porque 30 años también es la edad del sacerdocio. Cuando iban a escoger el sacerdote que iba a ministrar de la orden de Leví o arónico, uno de los requisitos es que tuviese 30 años, porque es la edad que consideraban de madurez. Así es que ese es el momento en que ya pueden administrar bien las cosas, ¿verdad? Espiritual y naturalmente. Y entonces cuando demuestran que sí tienen la capacidad para ser buenos administradores de la herencia, entonces los padres le hacen una ceremonia legal donde interviene una autoridad que establece, porque los padres han dicho, porque los rabinos han dicho, porque el alcalde dijo, porque la autoridad, porque el jefe, porque todos dijeron: ese muchacho es serio, es competente, puede administrar la herencia, no tengan temor, ya se la pueden dar. Y entonces los padres en Israel heredan en vida a los hijos. Aquí esperan que el padre se muera para que los hijos vean a ver cómo cargan con todo lo que dejó. Y allá no, en vida les dan la herencia. Qué cosa mejor, ¿verdad? Porque también cuando les dan la herencia, el usufructo o los intereses de esa herencia que se le da es para que vivan los padres. Y eso sería lo correcto, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que debemos de aprender nosotros de esos principios, como el Señor los dejó establecido. Y entonces cuando se hace ese documento y se establece que sí son maduros, a eso se le llama adopción. Esa es una ceremonia de adopción. Entonces ya están adoptados, no solamente son hijos, sino que legalmente están adoptados como herederos. Muy diferente. Por eso cuando la palabra nos habla, la escritura dice que hemos sido adoptados nosotros por el Padre, no se sienta mal, no es como diríamos, como algo postizo, todo lo contrario, es algo reafirmado de parte del Padre, ¿sí? Es importante entender esa mentalidad para entender cómo el Padre ve las cosas y el por qué Jesús mismo tuvo que pasar por esa ceremonia de adopción. En el caso de Jesús no fue José el que estableció, sino que el mismo Padre de los cielos, porque vio que Jesús había aprendido obediencia a través de someterse a sus padres terrenales. Por eso es que uno de los actos de obediencia antes de ser él determinado como un hijo legal fue que él voluntariamente se fue a bautizar por su primo Juan el Bautista. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, él no tenía pecado que limpiar. Sin embargo, él lo hizo como un acto de obediencia, porque estaba escrito que cuando él se bautizara sería una señal para Israel de que él era el Mesías, porque todos iban a estar esperando que se cumpliera lo profetizado, que iba a descender el Espíritu Santo en forma como de paloma. Y no solo eso, sino que el Padre desde los cielos dijo: he aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, lo que el Padre estaba diciendo era: mi Hijo ha sido aprobado, lo podemos adoptar legalmente, tiene toda la autoridad para administrar mi herencia. No era la herencia de María y de José, no, porque iba a comenzar a administrar la unción y la gracia para fluir en el ministerio. Aprobado por el Padre para comenzar a fluir en el ministerio. Aló, me escucharon, ¿verdad? Determinado legalmente que podía administrar la unción. Entonces quiero que veamos en Hechos
13. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Aquí el escritor de los Hechos está mencionando lo que leímos en Salmos 2:7, pero agrega algo más que es importante. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, o sea, está hablando nosotros hijos de estos padres, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, o sea que está mencionando Salmos 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel, fíjese, yo subrayé verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué tremendo, amados. Ahora, yo quiero que vea algo. En esta escritura se mencionan dos puntos importantes: el engendramiento del Señor Jesucristo para que naciera en esta tierra, o sea, que venía del cielo, si lo quiere decir así, de la dimensión espiritual, mejor dicho, al vientre, por el Espíritu Santo al vientre de María, para que luego naciera legalmente en esta tierra. Pero luego está mencionando el momento del levantamiento o de la resurrección, para que él no sufriera corrupción en la tierra, sino que fuera levantado con un cuerpo cambiado, transmutado, glorificado. A él no se lo comieron los gusanos, si quiere que se lo diga más fácil, sino que él fue levantado para volver a la dimensión espiritual. Estaba dejando el estuche terrenal, estaba dejando la dimensión terrenal para volver a vivir en la gloria del Padre en una dimensión solamente espiritual. Ahora, es muy importante, y yo se lo voy a mostrar ahora, que este proceso de ser levantado del poder de la resurrección también lo operó el Espíritu Santo. Pero es también importante que usted sepa que aunque él fue engendrado un día, y lo dice la escritura, y un ángel estuvo presente, y aunque él también fue avalado o fue aprobado por el Padre otro día cuando cumplió los 30 años y fue habilitado en esta tierra para comenzar su ministerio y fue declarado hijo cuando el Padre lo dijo, también por tercera vez fue declarado legalmente que era el Hijo de Dios, o fue ratificado, porque era un decreto, por causa del poder de la resurrección en él. Ay, pero solo aquí como que está. Voy a venirme para acá porque aquí me dicen amén por lo menos. O sea, no sé si usted está captando la importancia de lo que le estoy diciendo. Vamos a leer Romanos 1 para confirmar lo que estamos hablando. Romanos 1, verso 3 y 4. Verso 3 dice, ¿lo tenemos? ¿Sí? Acerca de su Hijo, con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne era del linaje de David, o que era el linaje de David según la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder. ¿Cómo le dije que había venido, que sería llamado Hijo del Altísimo? ¿Qué?
por el poder del Altísimo estaba siendo engendrado, y ahora con poder también está siendo declarado hijo de Dios. ¿Ahora qué? Según el Espíritu de santidad, o puede decir según el Espíritu Santo, es lo mismo. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. El poder del Altísimo lo levantó. El Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos. Esto hizo que fuera declarado hijo de Dios con poder, ratificado por tercera vez en eventos trascendentales, legales en el mundo espiritual, que él era el Hijo de Dios. Muy importante. Interviene el Espíritu Santo. Cuando es engendrado el Espíritu Santo, la sombra viene sobre María y es engendrado. En el bautismo, el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma y él está siendo habilitado para su ministerio. Y cuando termina y acaba la obra, el poder del Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos para declarar por tercera vez que él es el Hijo de Dios. O sea, mi amado, en tu vida el Espíritu Santo tiene que jugar un papel preponderante. Para que nazcas de nuevo, el Espíritu Santo es necesario. Para que inicies el ministerio, el Espíritu Santo te tiene que habilitar. Y para cuando termines la obra, el Espíritu Santo también te va a levantar. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo en nuestras vidas. Es el poder de la resurrección. Ahora, amados, dice aquí que su resurrección trajo justificación para el que crea. ¿Pero para qué? Para que también sea hecho hijo, como lo leímos anteriormente. O sea, la justificación tiene que ver con una operación al nivel de tu espíritu. Ninguno bajo la ley de Moisés pudo ser justificado. Ninguno pudo cumplir las obras ni los mandamientos que estaban escritos en la ley de Moisés, porque les faltaba el poder, la potencia, la capacidad del Espíritu Santo. Pero ahora todo aquel que crea que el Señor Jesucristo vino en carne, que no solamente fue Dios todo el tiempo, sino que un día fue engendrado en el vientre de una mujer, que realizó un ministerio importante, que murió por nuestros pecados, pero que fue levantado el tercer día por el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que crea esto que acabo de decir y cree en su corazón, será justificado. Eso quiere decir, ya no tienes culpa, ya no vas al infierno, no tienes ninguna deuda que pagar. Ya el Señor Jesucristo la pagó por ti. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó por tu deuda, por tu pecado. Ahora no debes nada, Él lo pagó, ya estás justificado. Pero estás justificado para que en condición de hijo comiences a caminar a la madurez. Hacia la madurez, para que seas un hijo heredero con la capacidad para administrar la herencia, no solo potencialmente un heredero, sino que puedas administrar la herencia. Vaya allí también a Romanos 8. Tienen Romanos, ¿verdad? Solo muévase un poquito, vamos a hablar de los herederos. Vamos a leer el verso 16 de Romanos 8. Dice Romanos 8:16, el Espíritu, con E mayúsculo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. O sea, mis amados, aquel que tiene dudas si es hijo o no es hijo, no es problema del pastor, no es problema de Dios, no es problema más que él o ella no ha recibido la revelación o la convicción de parte del Espíritu Santo de que es un hijo de Dios. El que es hijo de Dios sabe que lo es, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a su espíritu. Y la confusión viene del diablo, no viene de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Los que no levantaron su mano, ¿de quién son hijos? Vuelvo a preguntar, levante su mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos herederos hay aquí?
Cuando usted nace de nuevo, nace en condición de hijo, aunque no sea maduro todavía, aunque no esté administrando la herencia, pero ya es un heredero. Usted ha visto las noticias de que el Prince George fue a Australia y wow, ahorita todas las noticias. Prince George tiene 8 meses de edad. Pero el heredero, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se dice? El regalo que le dieron una bicicletita, que le hicieron un chongo de no sé qué. Wow, todo gira en torno a Prince George, que es un heredero. Pero ese niño no puede ni manejar la bicicletita ahorita. Pero ya se sabe que es el heredero. Un día va a ser el heredero. Un día va a administrar eso, aunque ahorita le pertenece y a lo mejor en papeles es de él, pero no puede administrarlo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si somos hijos, somos herederos. Pero no todos tienen todavía la madurez para poder administrar la herencia. ¿A qué se refiere? Yo no le estoy hablando de la herencia de carros, de casas, no, le estoy hablando de la herencia ministerial. Le estoy hablando del legado de Dios. Le estoy hablando de la naturaleza del Dios vivo. Le estoy hablando de vivir como un hijo de Dios, que no se queja, que no anda con tonteras, que no anda con lloriqueos. Eso es administrar la herencia. Es que no me miraron, es que no me invitaron, es que me sentaron atrás, es que no me dejan sentar adelante, es que. Eso es administrar la herencia. Saber quién soy en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios, me siente adelante o me siente atrás. Soy un hijo de Dios si me invitan o no me invitan, si estoy a la derecha o a la izquierda, si salí en video o no salí. Yo soy hijo de Dios. Y el que sabe que es hijo de Dios no se le quita nada, ni se tiene por qué molestar por nada. Mi esposo siempre dice: el que se enoja pierde. Mejor no enojarse. Bueno, él también dice: cada quien está como quiere estar. Eso también es cierto. O sea, amados, necesitamos primero estar conscientes que somos hijos, que esa revelación la da el Espíritu Santo. Después estar consciente que si somos hijos, somos herederos. Y cada quien debe conocer el nivel de madurez en el cual está. Ahora, yo no me tengo que poner mal porque haya otro que, aunque sea más joven que yo en años, tenga más madurez para administrar la herencia. ¿Aló? ¿Me escuchó bien? Porque a veces los que están más viejos de estar en un lugar: ay, pero yo tengo 25 años de estar aquí, a mí me correspondía. No, esto no es por antigüedad. Esto no es así como el escalafón. No, esto depende cuánto usted respondió, cuánto usted maduró, cuánto colaboró con Dios. Hay gente que puede estar 50 años sentados en la banca de una iglesia y nunca madurar. Y hay otros, como le dije, que se pudren verdes porque nunca maduran. Esto no tiene nada que ver con años. Eso tiene que ver con cuánto yo quiero ser formado para caminar como un hijo de Dios, para administrar la herencia. No importa que usted conoció al Señor hace poco. Cuando estamos hablando de los 30 años para ejercer el sacerdocio, el ministerio o administrar la herencia, estamos hablando ahora de una dimensión espiritual. Porque la madurez en la dimensión espiritual no tiene que ver con años, porque se vive en eternidad. Tiene que ver con colaboración del corazón, con sencillez del corazón, con deseo de menguar para que Cristo reine. Tiene que ver con un sometimiento de la voluntad para que Él haga la voluntad suya en mi vida. No tiene que ver con años. Tampoco tiene que ver como algunos que dicen: a mí Dios me habla, yo no necesito pastores. Pues mire, va a tener que dar la vuelta y dentro de 20 años, cuando reconozca que sí necesita pastores, tal vez empieza a madurar. Así, sencillo. Todos ocupamos pastores de nuestra alma. Todos. Porque el alma es una cabra indómita que alguien se la tiene que venir a domar. Sencillo. Y no se la va a domar usted solo. No, usted la va a acariciar. Vamos, cabrita, salte otra vez. Eso es lo que usted puede hacer. Dele más fuerte. Mire, el cerco está más alto, pero ahí vamos, cabrita. Eso es lo que usted puede hacer. Usted necesita pastores que le agarren con el cayado y la vara.
Todos lo necesitamos. Pastor, es para el alma. En el Espíritu de Dios es el que le habla y usted tiene que escuchar la palabra de Dios y tiene que obedecer. Pero el alma alguien se la tiene que formar. Y sobre todo, si usted creció con padres permisivos que a todos le decían que sí, más necesita pastores. Si a usted nunca lo disciplinaron, si a usted le hicieron creer que era el rey del mundo y que todo lo que usted decía estaba bien, usted lloraba por el juguete y se lo quitaban a sus hermanos o a sus vecinos para dárselo a usted. Usted creció como un niño caprichoso. Cuando viene al Señor, necesita pastores que le hagan ver la verdad. Aunque sea hijo heredero, todos necesitamos. Hay diferentes maneras como Dios trabaja con nosotros para apacentarnos y ayudarnos a formarnos como hijos, porque la formación de hijo tiene que ver con carácter. Si la Escritura nos dice que Jesucristo, por cuanto padeció, por cuanto sufrió, aprendió obediencia. O sea que la obediencia se aprende. Yo siempre le he dicho a mis hijos biológicos, si una sola cosa aprenden en la vida es a obedecer, la tienen hecha. Lo demás es lo de menos. ¿Por qué mucha gente no puede prosperar en sus negocios, en sus empresas? Porque no saben obedecer, nunca aprendieron a seguir instrucciones. La maestra les decía, hagan silencio, más gritaban. La maestra les decía, siéntense, se paraban. Y entonces nunca los pudieron domar. Y llegan a la iglesia, vienen a la casa del Señor y siguen siendo indómitos. Entonces solamente con el proceso de madurar, de formar carácter, podemos llegar a ser herederos activos. Porque si no, usted puede ser un cristianito, puede ser un cristiano o un cristino de muchos años de estar en un lugar y nunca madurar, por lo tanto, nunca comportarse como un hijo de Dios. En otras palabras, jamás tener la madurez para administrar la herencia. Y se puede ir a alguien a la sepultura, la herencia fue suya, pero jamás la pudo administrar. Porque quiero decirle que la primera herencia que usted recibe es el dominio propio sobre su vida. Y si usted no puede controlarse a usted mismo, no va a poder desmenuzar las naciones con varas de hierro. ¿Cómo va a conquistar las naciones si no puede conquistar ni la gula? ¿Cómo va a conquistar las naciones si no puede dejar de tomarse los 2 litros de Coca-Cola cada día? Tenemos que comenzar por conquistar nuestra propia persona, nuestra propia personalidad. Necesitamos salir de dependencia. ¿Sabe? El Señor me ha hablado mucho de las dependencias, porque hay cosas que parecen sencillas, en realidad no son quizás dañinas, pero usted las convierte en una dependencia. Cuando ya algo se convirtió en usted en una costumbre, una rutina, una religión, y usted no puede vivir sin eso, es una dependencia. Usted no tiene que depender de nada ni de nadie, solamente del Señor Dios Todopoderoso. Cuando dependo de otras cosas, sí, sabe, cuando usted va en un crucero, lo primero que le dicen, aquí no hay señal de internet a no ser que pague, y como le arde la bolsa, mejor no paga, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos se quisieran ahogar ahí sin internet, sin celular, pues sin comunicación, sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook, lo que sea, sin noticias. Todo lo que llega a controlar nuestra vida es una dependencia y es falta de madurez. Y no nos permite administrar la herencia del Todopoderoso. Porque si el Espíritu de Dios te quiere hablar, pero tú estás con la cosa que tienes que estar viendo cada 10 minutos, ¿quién te escribió? ¿Quién te mandó? No puedes oír la voz del Espíritu. Tienes que tener control y dominio propio. Ahora, si eres el presidente de la República y estás esperando la llamada del presidente de, qué sé yo, de qué país, tal vez está bien. Pero aquí creo que no está el presidente. Ninguno de nosotros vamos a recibir esas llamadas, así que no podemos estar desconectados. El carácter tiene que ver con la herencia. Y sabe que lo mejor que usted puede heredarle a sus hijos es la capacidad de tener dominio propio.
la capacidad de obedecer a Dios en primer lugar. Y siempre he dicho, toda obediencia tardía es desobediencia. Cuando usted a un hijo le dice, mira, quiero que me hagas tal cosa. Sí, papá, espérate, ya voy. Pasan 3 horas, ya voy. Se fue a comer, ya voy. Espérate. Ya sabe usted lo que está formando para el futuro en ese niño. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a obedecer, porque eso es el mejor legado que les puede dar. Si usted le dice a su hijo después que estuvo jugando, recoja los juguetes, y él no, se va a un lado, y usted se pone a recogerlos, lo que usted está haciendo es un hijo desobediente y desordenado, que después va a ser un problema para la sociedad y que le va a costar más a los pastores enderezarlo. Y a Dios, por supuesto. Aunque el Señor está sentado afinando la plata, el Señor no, ahí lo va a dejar a usted hasta que se dé de golpes y quiera aprender. El Señor no va a dejar Él no va a perder la paz por usted. En otras palabras, Dios no pierde la paz, Él está tranquilo. El que se pierde es uno, Él no. Entonces, mis amados, necesitamos entender la importancia de la herencia, porque aún en lo que leímos ahorita de Romanos, amados, dice el verso 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, porque muchos le quitan este pedazo, espero que usted no se lo haya quitado a su Biblia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿En qué padecemos? En nuestra alma tenemos que padecer para poder caminar como el Hijo. Sí se duele y se padece, pero si amamos al Señor tenemos que doblegarnos, ¿verdad? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Todos me aman todavía. Vamos a ratificar el pacto de amor. Gálatas 4. Vamos a ver si le damos una sobadita al final. Hay algunos que no les gusta que lo sobe. Dice, cuando saca el machete y se enciende el ojo azul, dice, ahí es cuando me gusta a mí. Se pone. Vamos, Gálatas 4. Después del mensaje, el masaje. Hermano Rigo le va a dar el masaje. Dice Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es igual que un esclavo, aunque es señor de todo. O sea, en papeles todo le pertenece, pero como es niño, es como un esclavo que no tiene derecho a nada, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Quiénes son los tutores y curadores? Hablando espiritualmente, los pastores, los profetas, los apóstoles, los padres en cierto caso. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién determina el tiempo? Aquí no dice hasta que tenga 18 años, cuando tenga 21 ni 30. El tiempo señalado por el Padre. Y el tiempo que el Padre señala tiene mucho que ver con la respuesta del Hijo y cómo va madurando. Y entonces llega el momento que ya el Padre dice, no, ya está bien, ya no necesita muchos pastores, ya no lo tienen que estar llamando tanto a consejería, ya puede manejar sus asuntos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. O sea, la habilitación del Padre, la confirmación de que ya podemos empezar a administrar la herencia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el cual clama, ¿qué clama? Abba Padre. ¿Dónde está ese espíritu que clama Abba Padre? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros el Espíritu Santo dice, papito, papito. Dentro de nosotros el Espíritu de Dios quiere adorar al Padre, quiere estar con el Padre. La carne no quiere, pero el Espíritu Santo dice, papito, papito, ven, ayúdame, te necesito. Por eso el que es hijo va a responder a las buenas o a las malas, pero va a responder.
Porque allí está el Espíritu Santo diciendo: Abba Padre, Abba Padre. A unos les cuesta más, a otros menos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Yo quiero aquí hacer una alusión, porque quiero terminar con esto, con algo importante que sería otra enseñanza y otra prédica, pero yo solo se la voy a hacer ver por encima. Porque todo lo que hemos hablado de padre a hijo también aplica a padres espirituales y padres ministeriales. Y yo quiero aprovechar para explicar algo, porque hace poco me di cuenta que quizá los hijos de la casa, los hermanos, no entienden o no entendían bien este concepto. Entonces, un hijo espiritual es aquel que recibió a Cristo con uno. En mi caso, yo recibí al Señor Jesucristo con la pastora, maestra, profeta Isabel de Cartín de Costa Rica. Ella es mi madre espiritual. Con ella yo recibí al Señor. Pero las personas muchas veces reciben a Jesús, reciben al Señor, reconocen al Señor a través de la predicación del Evangelio con una persona X, y muchas veces es una situación furtiva, ya sea que usted fue a una campaña donde le invitaron o que la persona había venido y no mantiene relación con esa persona. En mi caso, ella es de Costa Rica, y aunque por un tiempo ella venía y yo siempre iba, cuando ella ministraba, predicaba, recibí mucho de ella, pero no estaba conmigo día a día para poder sacar de mí el llamado ministerial que había. Entonces Dios nos movió a conocer al que fue nuestro padre ministerial. Fue mi padre ministerial, y de mi esposo fue padre espiritual y ministerial, que era el hermano Ángel Hernández de Valle Bonito, Comayagua, y que ya está en la presencia del Señor. Rigo recibió a Jesús con él. Para él era su padre espiritual. Para mí era mi padre ministerial, porque él desde que llegué, él comenzó a ministrarme y hablarme de tal manera que yo pudiese salir adelante con el llamado de Dios para mi vida. Pero yo tenía una madre espiritual. ¿Queda claro eso? Ahora, hay personas que su padre espiritual, y ese fue el caso de Rigo, su padre espiritual fue el mismo padre ministerial, porque él sí continuó teniendo relación con él y con él había recibido al Señor. Entonces hay personas que tienen un padre o una madre espiritual y un padre o una madre ministerial, ¿sí? Ahora, cuando uno recibe a alguien, vamos a decir en el caso de que uno es padre ministerial o espiritual para algunos, y uno recibe a alguien que ya viene medio garrudito, que ya recibió al Señor con otro, tiene su padre espiritual y viene con sus cuantas mañas, porque además de que trae cosas buenas, trae sus mañas, ¿verdad? O sus cosas que se hacen diferente o que piensan diferente. Para uno poderlo tomar como un hijo ministerial, esa persona, ese hijo, necesita renunciar a todo lo que trajo, a todo el bagaje que viene cargando, si es que siente que Dios lo tiene ubicado en la casa donde va a estar. ¿Por qué razón? Porque, amados míos, no hay cosa peor que querer enseñar o educar a hijos que vienen con costumbres extrañas. Piénselo usted en su propia casa. Usted ya tiene una forma como se hacen las cosas, hay un código de salidas, de horarios, de etcétera. Y de pronto le piden: usted podría tenerme a mi hija, mire que es que viene a estudiar a la universidad y yo quiero que usted la trate como hija. Y usted comienza a querer tratarla como hija y se da cuenta que las costumbres son totalmente atravesadas. Por ejemplo, que usted en su casa está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana, por decir un ejemplo, y dormirse a las 10 de la noche, pero esa persona que vino de otra casa se acostumbraron que se levantan a las 8 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche. Ya ahí ya hay algo que es disonante, por decirle un ejemplo. Pero eso es lo mismo en el ámbito espiritual. Eso es lo mismo en el caso de cómo adoras, qué crees, qué piensas acerca de lo profético, cómo piensas del evangelismo. Por ejemplo, si aquí viene alguien que viene de otra casa y en esa casa no reconocían que una mujer podría tener un ministerio y se vino a meter aquí, vino al lugar equivocado.
definitivamente, aquí no va a poder fluir, ¿verdad? Pero hay gente que vino con esos conceptos y trataron de ubicarse y al final se tuvieron que ir porque la genética nunca les cambió. Entonces la persona que dice, Dios me trajo aquí, este es mi lugar, yo me siento bien, necesita renunciar a todo lo que aprendió, necesita desaprender, necesita que le hagan un formateo del disco duro, a dejárselo en blanco completamente. Y yo no sé cuántos de verdad están dispuestos a eso. Porque si no están dispuestos, cuando usted quiere meter una información contraria sobre otra información y usted quiere después traer eso, o sea, eso es un choque que le puede explotar la computadora. Sí me está captando. Ahora, eso requiere tanto que el que es hijo o el que quiere ser hijo renuncia, pero también a los que van a ser padres les demanda un sacrificio, en el sentido que hay que volverlos a meter al vientre para volverlos a alumbrar y darlos a luz. Y esos partos no son fáciles. Hablábamos con el hermano Augusto Pérez y me dice que las estadísticas demuestran que para cambiarle la genética a alguien se necesitan 7 años si esa persona colabora, y si no colabora nunca se puede. Porque 7 años tardan las células en regenerarse y los tejidos en regenerarse. Entonces la genética, mínimo 7 años con colaboración de ambas partes. Porque si no, siempre van a estar con una genética diferente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre del punto de vista de una casa ministerial? ¿Qué es lo que pasa? Uno quiere que todos actúen como hijos. Uno quiere que todos sean hijos, que todos amen, honren, respeten a los padres, sigan las instrucciones, etc. Pero el que no ha renunciado a lo que traía, o el cordón umbilical sigue pegado al padre o a la madre que tenía, ese en la casa siempre va a ser un esclavo. Porque aunque la herencia esté, no la puede administrar porque no conoce los códigos de la casa. Los principios, la genética es otra, es diferente. Se parece sencillo, pero esto yo creo que hace días tenía que haberlo dicho. Como que muy tarde lo dije, ¿verdad? Algo. Sí, porque eso trae definición. Y entonces uno se ubica, bueno, ¿qué quiero ser yo? ¿Voy a estar como espectador o voy a estar como un hijo de la casa? Quiero ser considerado hijo. Pero quiero hablar de otro punto, porque yo después voy a comentar una parábola de Jesús. Pasa algo también. Están aquellos que son hijos. Voy a poner el ejemplo de Pastor Remo. Le dije hace un rato que él fue el primero que el Señor me mandó. Bueno, y aunque él ya había recibido al Señor, yo no sé ni dónde, ya ni me acuerdo yo, espero que él tampoco. Porque desde tal vez cuando estaba estudiando en la misión evangélica, qué sé yo, de niño en Guatemala, yo no sé. Pero cuando él llegó, dijo, Dios me mandó, y él comenzó a absorber todo lo que ahí había. Entonces no hay problema. Pero están esos hijos que estuvieron desde el principio, que vieron las dificultades cuando no teníamos sillas. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que el día que inauguramos la iglesia nos sentamos en el piso porque no teníamos sillas. Qué bueno que teníamos una alfombra y ahí nos sentamos, ¿verdad? Y lo que teníamos era un panderito, que la profeta Yona tocaba el panderito. Yo la recuerdo con un vestido celeste y blanco el día de la inauguración. Ahí estaba la hermana Maru y varios de los que están aquí estaban. Y entonces, y el triangulito. Y eso era lo que teníamos. Y después ya tuvimos unas sillas que eran compradas de segunda mano. Dios reprenda al diablo que hicimos esas cosas, porque venían de la San José Obrero, super ultra archi contaminadas de allá de Choluteca. Pero bueno, tuvimos, y ya después fuimos aprendiendo otras cosas. El Señor nos fue hablando y enseñando, ¿verdad? Que no tenemos que estar usando cosas de segundas. Somos sus hijos y podemos usar cosas nuevas. Pero bueno, el punto es que los que están en esos comienzos y que son hijos y tienen derechos porque son hijos de la casa, lamentablemente cuando al pasar del tiempo vienen nuevos hijos que se injertan, a veces esos hijos que estuvieron desde el principio se ponen enojados. No es el caso del pastor Remo, estoy poniendo un caso hipotético.
o se ponen celosos, o empiezan a decir, ¿y por qué ese a mí me correspondía? Yo debería de ser. Y eso es un problema, porque eso no depende, vuelvo y repito, de la antigüedad. Eso es algo soberano de Dios. Yo recuerdo cuando el que hoy es pastor Elías, que en ese tiempo no tenía pinta de pastor. Bueno, hoy tampoco tiene pinta de pastor, pero es pastor. Pero cuando él volvió, mire, la esposa le da un beso así, ay mi amor, no recibas eso. No, es que la pinta no la tiene, pero es un pastor de corazón. Entonces, pero cuando él volvió del mundo, mire cómo lo aman, pastor, ¿ve? No solo su esposa, toda la iglesia. Mire, él venía de 10 años en el mundo, ¿verdad? Pero en el mundo, crudo mundo, que le digo yo a usted, porque yo creo que usted no ha oído de esas cosas y no quiero perturbarle sus oídos. Yo solo le cuento que él vino arrepentido, traído por Dios, con un corazón dispuesto a servir a Dios, porque lo primero que me dijo fue, mamá, puedes contar conmigo para el ministerio. ¿Y sabe qué me da risa? Me puso un montón de condiciones. A mí no me estés diciendo que hay que salir de misión. A mí, y hoy mire con cuánto va de misión toda Semana Santa. Pero bueno, lo que le quiero comentar es que cuando el Señor me habla, me dice en primer lugar que Él va a ser el líder de alabanza. Usted ya se imagina todos los otros líderes santos, levitas que teníamos, ¿verdad? Wow, pero ese viene contaminado hasta los queques, ¿verdad? Si ese anda ahí todavía los CDs de música de no sé qué. Pero yo sabía que Dios me había hablado. Y que Él, en la medida que buscara a Dios y encontrara el cántico para el Señor, eso iba a limpiar lo que se le había pegado. Estaba segura que era hijo y que era Dios quien estaba hablando. Y entonces empieza el juzgar y el híjole, qué opresión, qué terrible, cómo está. Mire, yo pasaba orando por las opresiones, ¿verdad? Y ¿qué hizo Dios? Hoy día Él es un instrumento para traer la presencia de Dios. Pero puede ser que esas cosas despierten celos en gente de la casa. Y cuando Dios me habla, me habló en directo, luego me lo confirma a través del profeta Carlos Soto y luego lo trae a través del apóstol Byron y dice, ellos son los pastores de la casa. Mi temor era, ¿qué van a decir los viejitos que este cipote va a ser el pastor? Pero Dios lo había dicho. Así que cuando lo ungen como pastor, más de uno se fue. Alguno me dijo, aquí ya no hay chance de ser pastor, yo me voy. O sea, que la aspiración de él al estar aquí era llegar a ser pastor. Y entonces comenzaron las incomodidades, ¿verdad? Por no entender cómo Dios trabaja. Y vuelvo y digo, esto no es por antigüedad. Dios sabe y conoce los corazones y sabe cómo trabaja. Yo quiero terminar leyendo la parábola del hijo pródigo. Quiero que busquen Lucas capítulo 15. Para que Dios nos hable a todos. Lucas 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, fíjese que fue el menor el que lo hizo, probablemente el más inmaduro, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerde que para los israelitas es vergonzoso, ni siquiera cuidan cerdos, ni los crían, ni se los comen. Y a este le iba a tocar apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, que quiere decir arrepintiéndose, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos contra los padres, pecamos contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese cómo se siente él, está dudando de su condición de hijo. Dice: lo que he hecho no tiene nombre, no merezco llamarme hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él se sentía peor que los obreros, que los jornaleros, que los sirvientes de la casa. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Todavía el hijo no le había dicho nada. El padre siempre tiene misericordia y se goza cuando los hijos vuelven, aunque ni hayan pedido perdón. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, fíjese, no le dice nada al hijo, no le recrimina, no le reclama, no le pregunta nada. No le dijo: ¿por qué vienes maloliente? ¿Por qué vienes sin ropa? ¿Qué hiciste con lo que te di? El padre no le reclama nada. Al contrario, le dice a los siervos: sacad el mejor vestido. Sabe que en Israel no había así con decoraciones, sino que era ponerle una bonita vestidura. Saquen el mejor vestido, el que está preparado para cuando el rey me visitara, lo mejor que tengan, vamos a ponerle. Imagino que lo tuvieron que bañar y todo. Vestidle y poned anillo en su mano. ¿Sabe qué? Ese anillo era el anillo de la familia, anillo de sellar, para sellar documentos. En otras palabras, le estaba diciendo: yo lo estoy reconociendo como heredero. Ahora puede firmar los documentos de la casa. Él es restaurado a la familia, es ingresado a la familia, es restituido. Y calzado en sus pies, porque los sirvientes andaban descalzos, pero a él le pusieron calzado, y un calzado fino. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, o sea, el hermano mayor de estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El padre lo que estaba era agradecido porque venía en salud y había regresado. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Le está reclamando al padre, no habiéndote desobedecido jamás. Qué fariseo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados del Señor, si somos hijos, somos herederos. Todo lo de su casa es nuestro. Y esto es para los hijos de Dios como para los hijos espirituales e hijos ministeriales. Muchas veces lo tenemos a la mano, lo podemos disfrutar, somos señores de todo, pero ni nos percatamos, ni lo pasamos desapercibido. Y cuando vemos que el Padre hace fiesta porque ha regresado uno de los que se había descarriado, nos ponemos celosos y estamos reclamando, y no entendemos que todo es nuestro, porque es nuestro legado y es nuestra herencia. Amados, yo quiero decirles con todo mi corazón: todo el que es hijo de esta casa tiene derecho a usar la genética espiritual y la unción que Dios le ha impartido, la palabra que usted ha comido, que usted ha recibido, todo lo que Dios le ha dado.
es suyo y usted lo puede usar. Usted no necesita permiso para eso. Si usted es hijo, también es heredero. Usted tiene derecho a usar lo que hay físicamente, pero sobre todo la herencia espiritual es suya. Usted no necesita que nadie lo envíe o le diga que vaya o que lo reconozcan, porque el que es hijo no necesita que le den un nombramiento ni un pastorado para sentirse hijo. Es más importante ser hijo que ser pastor. Es más importante ser hijo que ser profeta. Es más importante sentarse en la silla de hijo, en la mesa del Padre, que estar sentado al frente de la reunión. Si usted es hijo, también es heredero y nadie le puede quitar la herencia. Lo único que puede quitarle la herencia es que usted dude de su condición de hijo. Pero si usted es hijo de Dios y se siente hijo de la casa, póngase en pie y celebre, porque todo lo que es del Señor, que está puesto en esta casa, es suyo. Toda la herencia es suya. Todo lo que se ha acumulado a través de los años es suyo, para que usted lo use, para que usted lo disfrute. Yo quiero declarar este día que una revelación clara viene al corazón de cada hijo. No importa que no vino hoy, si este CD le llega o DVD, que pueda reconocer que si es hijo es heredero y esta es su casa y tiene derecho a todo. Un hijo no se puede ir de la casa, ni porque otro le gritó, ni porque otro le dijo. No hay razón para irse de la casa, porque es hijo de la casa. Y usted siempre es amado en la casa de sus padres. Yo declaro, Señor, que mientras tú restableces tu presencia en esta casa, revelación clara viene de que somos tus hijos y que pertenecemos a este lugar, y que si somos hijos también somos herederos. Padre, y aún esta palabra es para aquellos que, conectados por internet, a veces dudan y no saben si son o no son hijos. Venga la identidad que solamente tu paternidad puede traer y establecer, Señor, y habla al corazón de cada uno para que sean afirmados. Que cada uno sea afirmado en el propósito por el cual fue acoyuntado, Señor. Declaramos un tiempo de nuevos comienzos mientras tu presencia es restablecida en la casa. Señor, te amamos. Te amamos, te amamos, y tú sabes por qué están, los que tienen que estar, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Queremos adorarte, queremos esta mañana, Señor. No queremos terminar porque no queremos salirnos de la atmósfera y del ambiente que tú mismo has propiciado, pero queremos levantar nuestro corazón a ti para agradecerte, porque en todo tú has tenido planes y propósitos, porque tú eres un Dios sabio que sabes cómo nos mueves y hacia dónde nos mueves. Gracias, papito lindo. Gracias, hermoso, precioso, maravilloso Señor. Alabe al Señor, hable al Señor, háblele con las palabras que solo usted le puede decir. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Dios, los que hemos recibido tu nombre al Hijo. Somos tus hijos, Dios. Como hijos herederos y coherederos, trae la identidad y la seguridad de quienes somos en ti, Señor. Muchas gracias. Bendecimos y recibimos la palabra que ha sido impartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. La manifestación de tu poder sea en nuestras vidas, aún para traernos tu identidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la seguridad que nos da el saber que somos tus hijos y que la mesa está servida, Dios. Gracias. Gracias.
Gracias, gracias. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Pero también trae identidad, Dios, de la casa. Gracias por tu genética en nosotros. Gracias por tu ADN. Muchas gracias, Dios. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias. Gracias, Padre. Que seamos enseñados en obediencia. Y anhelamos ser traídos a tu madurez, porque queremos ser buenos administradores de la herencia, buenos administradores de la herencia, buenos administradores de la unción, buenos administradores de tu depósito. Oh Santo, gracias. Gracias, solo tú puedes traer revelación, Dios. Gracias. Gracias. Que podamos también tener la certeza que tú dices: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Es la hora de tener la acreditación del cielo de que podemos manejar la herencia, que podamos reconocer el estadio, el tiempo en que estamos cada uno, Dios, pero sabiendo que no nos vamos a quedar estancados, sino que avanzamos de gloria en gloria, y que tu gloria será vista sobre nuestras vidas. Celebramos, Dios, el saber que somos tus hijos. Gracias, tú has publicado acerca de nosotros. Mi hijo eres tú. El ámbito espiritual lo sabe. Nosotros necesitamos saberlo. Gracias, Dios. Muchas gracias. No sé si hermano Elías, pastor Elías, quiere afirmar lo que la palabra nos ha soltado esta mañana. Santo. Yo tengo así: mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Tú me amas. Sí, Señor. Tú me creaste. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me amas. Tú me proteges. Tú me guardas el temor al enemigo. Y yo sé que soy la niña de tus ojos. Me pusiste en la tierra con propósito. Te amo, te amo, te amo, Dios, porque tú eres mi Padre. Te amo, Dios, porque tú eres mi Padre. Tú me amas, tú me creaste, me pusiste en el vientre de mi madre. Tú me amas, tú me proteges, tú me guardas del temor al enemigo. Y yo sé que soy la niña de tus ojos. Me pusiste en la tierra con propósito. Y te amo, te amo, te amo, Dios, porque tú
amo, te amo, te amo, Dios, porque tú eres mi Padre. Te amo, te amo, te amo, Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Padre, tú eres mi Hijo amado, a quien bendeciré, estaré siempre a tu lado, amándote siempre. Tú eres mi Hijo amado, a quien bendeciré, estaré siempre a tu lado, amándote siempre. Aleluya. Qué hermoso. Recordemos eso. Tú eres mi Hijo amado, a quien bendeciré. Gloria a Dios. Si usted puede, compre el CD, vuélvalo a escuchar, porque esa palabra es profunda y necesitamos volverla a escuchar una y otra vez. Vamos en bendición, gozosos, con la seguridad de quienes somos en Él. Les bendigo.